Pues el título de este mensaje, hermanos, vamos a leerlo juntos. Toda autoridad me ha sido dada. Toda la autoridad me ha sido dada. Hay personas que dicen, por ejemplo, el pueblo de Dios estaban esperando a un Mesías, a un rey que viniera a salvarnos de sus enemigos. Al principio no creían en él, después al ver sus milagros, su poder, empezaron a seguirlo, mucho pueblo empezó a seguirlo, y aún hasta religiosos y aún hasta gobernantes empezaron a seguir a Jesucristo. Pero cuando Jesucristo murió, porque Él vino a dar su vida por nosotros, vino a nacer a esta tierra, vino a enseñarnos cómo se debe vivir, cómo es que Dios quiere que vivamos, vino a darnos ejemplo de cómo debemos obedecer a Dios, ¿verdad? Pero tuvo que morir, porque se necesitaba de parte de las leyes de Dios la muerte de un cordero inocente, que muriera por toda, que tomara todo el pecado de toda la raza humana, pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro, ¿verdad? Entonces, Jesucristo fue el Mesías que vino a dar su vida por nosotros. Primero vino a sufrir, dice la Biblia, vino como el Cordero de Dios. Juan Bautista, el que andaba bautizando y que era primo de él, cuando vio venir a Jesucristo, porque él también quería bautizarse, y vamos a tener bautizos de una vez, ya vamos a llenar la pila otra vez y vamos a tener bautizos posiblemente unos 15 días, ¿sí? Vamos a dejar que se caliente un poquito más. En 3 semanas les avisamos con tiempo y vamos a tener bautizos. Vamos a tener bautizos. Amén. Y Jesucristo, pues vino a dar su vida por nosotros. Primero vino como un león, primero vino como un cordero, el Cordero de Dios. Obedecer a Dios, a ser manso y humilde. Pero va a venir, y eso vamos a ver en unas semanas también, va a volver a regresar. Ya no como un corderito, va a venir como un león, el león de la tribu de Judá. Esa es la bandera de Jerusalén, y ese león es el león de la tribu de Judá. ¿Ah? Va a regresar como el león de la tribu de Judá. Y ahí sí va a venir a acabar con todos sus enemigos. La gente ahorita tiene la oportunidad de arrepentirse. Estamos en el tiempo de la gracia. La gente tiene su oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios. Pero cuando Cristo venga, se acabó el tiempo de la gracia. Y la gente que no se arrepintió, no solamente se va a morir, se va a ir al infierno. Ahorita la gente tiene su oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios y recibir el perdón de Dios, la salvación de su alma. Entonces, estas palabras Cristo las dijo, vamos a ver en Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 dice la palabra de Dios de esta manera. Jesucristo resucitó con poder, hermanos. Pusieron muchos guardias allá en la tumba de Cristo, le pusieron muchos guardias, porque sabían que Él había dicho que iba a resucitar. Jesucristo estuvo enseñando muchas veces que Él iba a resucitar. Y cuando lo crucificaron, dijeron los gobernantes y los religiosos:
pongan algo allí en su tumba, ¿verdad? Y pusieron guardias para que no fuera nadie a sacar a Jesucristo, porque van a venir a quererlo sacar y decir que sí resucitó. Y pusieron guardias, y esos guardias tenían que pagar con su vida si salía Jesucristo de la tumba. Con su vida tenían que pagar. Y pusieron los sellos del gobierno romano, le pusieron sellos allí a esa gran piedra que estaba puesta en la tumba de Jesucristo y estaba sellada con cadenas. Y miren qué tremendo, la cruz donde Cristo, perdón, la tumba donde Cristo resucitó, aparecen esas señas donde amarraron esas cadenas. Ahí están esas señas de esas cadenas. Y dice, vamos a leer un poquito, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera. En Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, 28:1, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Qué valientes las mujeres. ¿Quién fue las que fueron a ver primeramente si Jesucristo ya había resucitado? María Magdalena y María. Dos mujeres. Y los hombres escondidos. No, era la que había. La que tenía demonios dentro. La que tenía los demonios, ¿no? La que había, sí, había tenido varios demonios. ¿Tú dices la adúltera o la mujer adúltera? No. Bueno. No, pues dicen que fue su esposa de Jesucristo, pero salieron de ella fuera varios demonios. Salieron de ella fuera, estaba endemoniada y fue liberada. Estaba agradecida con Dios. Aquí dice la palabra de Dios que al que más se le perdona, más ama, más agradecida. Estaba agradecida con Dios, ¿verdad? Estaban agradecidas con Dios las mujeres y fueron al sepulcro. Pero dice el verso 2, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel de Dios vino, movió la piedra, una piedrota que no era tan fácil moverla, la quitó y se sentó sobre ella. Y se sentó sobre la piedra. Y los soldados, ahorita vamos a ver qué pasó con los soldados. Bueno, los soldados le corrieron. Le corrieron, debido al miedo al terremoto y al ángel que se apareció. Su aspecto de este ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman, les dijo, porque yo sé que buscan a Jesús, Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a sus discípulos que han resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor. Todavía tenía temor por esa aparición que tuvieron del ángel y porque les habló, y les habló en su idioma. Con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús, Yeshua, les salió al encuentro. Ya resucitado, les salió al encuentro, diciendo, salve. Posiblemente la palabra Shalom en hebreo, ¿verdad?
en hebreo. Salve está en español. Hablaban en hebreo, les dijo Shalom. Y ellos acercándose abrazándose, luego lo reconocieron. Las mujeres son tremendas. No tan fácil se les disfraza a una persona. No tan fácil se les esconde a una persona. Ahí está. Es esta persona, por más de que se pinte, se cambie, se ponga máscara, por la manera de hablar, la manera que... No, esta es. No lo identificaron a Jesucristo. Y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Posiblemente vieron las señas en el cuerpo de Cristo, sus heridas en los pies, sus heridas en las manos, porque las mujeres son muy detallistas, se fijan en todo. Nosotros como hombres no somos tan fijaditos, tan fisgones, dicen. Nosotros no somos tan detallistas. No somos tan detallistas, pero la mujer es una mujer detallista. Ellos no los observadores. Inmediatamente se dieron cuenta que era Jesucristo. Y se postraron a sus pies y le adoraron. ¿A quién se puede adorar? Solamente a Dios. Solamente a Dios se le puede adorar. Unos ángeles, dice la Biblia que los apóstoles quisieron postrarse ante unos ángeles, porque a veces los confunden a los ángeles con Dios, pero no eran Dios. Los ángeles no eran Dios, eran ángeles, y se postraron a los pies de los ángeles. Pero los apóstoles dijeron, los ángeles dijeron a los apóstoles, levántense, nosotros no somos Dios, somos ángeles nomás. A Dios. ¿Quién recibe adoración? Solamente a Dios. ¿Por qué Jesucristo recibió adoración? Porque es el Dios encarnado. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios encarnado. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den las noticias. Vayan y den las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vayan y digan a mis discípulos que ya resucité. Que se vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellos iban, era que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, dieron falso testimonio. Dieron mucho dinero a los soldados, dijeron, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Qué tremendo el falso testimonio, hermanos. Es algo que Dios prohíbe, que digamos falso testimonio. Y el problema es que luego lo creemos, no investigamos las cosas y creemos un falso testimonio. Y queremos un falso testimonio. Tuvimos problemas aquí en la congregación por un falso testimonio de 2 personas. Una persona nos demandó que yo le había quitado el terreno, que yo le había quitado este terreno, y los llevó de testigos a 2. Y dice ¿cuál es el testimonio de estos 2? No conocemos el terreno, pero por lo menos fueron honestos en eso. Dice, no conocemos el terreno,
Pero mi amigo nos ha dicho que él tiene un terreno. Es que hay testimonio. Pero con ese testimonio, a mí me levantaron una denuncia para meterme a la cárcel. Con ese testimonio que dijeron, ¿verdad? Yo no sabía de leyes, me llevé un abogado que me recomendaron y me leen mi declaración, me leen la demanda que me hacen y ya me dicen, ¿es usted culpable o no es culpable de lo que lo acusan? La primera cosa que preguntan en una declaración, les digo, yo no soy culpable y doy mis razones por esto, los papeles que tenemos, yo no soy culpable. Y más preguntas que me hacen a yo. Bueno, al final me dice, firme su declaración. Y yo digo, pues déjeme leer, ¿no? Déjeme leer lo que puso de lo que yo dije, déjeme leerlo. Y el abogado que yo me llevé, que yo no lo conocía, me lo recomendaron, me dice, tú fírmale, hombre, tú fírmale. Yo meto mis manos por esta persona. Yo meto mis manos en el fuego por esta persona. Y yo dije, firmaré, no firmaré. Firmaré sin leer, no firmaré. Pues se me fue el avión. Y firme. Sin leer. Sin leer. ¿Sabe qué? Pues a la cárcel. ¿Sabe qué decía? Yo soy culpable. Eso es lo que decía. Yo soy culpable. Yo estaba aceptando la denuncia. Yo soy culpable, pues a la cárcel. En ese entonces visitábamos la cárcel. Cada semana íbamos a visitar la cárcel. Conocía a los de la oficina, conocía a los policías, conocíamos a los presos. Y cuando nos ven entrando allá a la cárcel, nos dicen, hoy no es su día de visita. Digo, es que hoy no es día de visita, hoy no vengo de visita, hoy vengo de quedada y de preso. Se siente horrible, hermanos. Cuando va uno de visita, pues va uno sintiéndose Juan Camané, como Santa Claus, llevándoles cosas buenas, consejos, palabra de Dios, cantos. Es muy diferente entrar de visita a entrar a quedarse. Conocíamos en la cárcel personas que decían, influyentes, ricas, que decían, en un día mi papá me saca. Íbamos otra vez y estaba todavía. Y decían, no, en una semana mi papá sí me saca. Íbamos a otra semana, ahí seguía. No, en un mes mi papá sí me saca. Íbamos al mes, todavía estaba. No, que el otro mes, no, que en un año mi papá se me saca. Y ahí estaban todavía. Yo dije, pues ¿cuánto tiempo va a estar aquí? No tenía un papá como el de ellos, terrenal, influyente como el de ellos, rico como el de ellos. Pero sí tenemos al mero mero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y la fiscal, que es la encargada de defender a los que acusan, a las víctimas. Los fiscales son encargados de defender a las víctimas y irse contra el acusado. Pero la fiscal se acerca y me dice, usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Dice, yo estaba en su iglesia. Porque aquí hacíamos
campañas, cantantes, conciertos, y mucha gente venía, yo no conocía a todos. Me dice, yo estoy en su iglesia. Dice, y esta es una mala jugada que le están haciendo, pero no se preocupe, usted va a salir de esto. Y yo doy testimonio, mi papi sí me sacó. Mi papi sí nos sacó. Amén. Pero hermanos, está muy prohibido de parte de Dios ser un testigo falso. Y hay personas que alguien les dice algo, da un mal testimonio y lo creen, no lo investigan. Que fulanito de tal hizo esto, que sutanita hizo esto. Y hermanos, nosotros lo creemos. Hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Si la persona dice, no, yo no hice eso, hay que darle el beneficio de la duda hasta que se compruebe que sí lo hizo, ¿verdad? Está mintiendo. Y fíjense, estos soldados tuvieron que darle mucho dinero para que dijeran, sí, vinieron sus discípulos de Cristo y se lo llevaron. Y miren, por esa información, hasta la fecha, mucha gente del pueblo de Israel no cree en Jesucristo. Fíjense cómo afecta. Afectó en la vida de la salvación de mucha gente. Un mal testimonio. Por eso, hermanos, no tan fácil creas lo que te digan. Investiga. Pídele a Dios. De sabiduría, revelación, entendimiento. Y no creas lo que la gente diga. No juzguen a la ligera, dice la palabra de Dios. Dice el verso 13: digan ustedes, le dijeron a los soldados, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sigue eso. Por eso ellos no creen en la resurrección de Cristo. ¿No? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, porque ya no más eran 11, porque uno traicionó a Jesucristo. ¿Quién fue? Judas. Y la persona que está a tu lado, no traicionemos a Cristo. No traicionemos a Cristo. ¿No? A nadie, como dijo. A nadie, menos a Jesucristo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad. Ahí está basado el título de este mensaje. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo tiene Cristo. Hay personas que dicen, no, Cristo fue como cualquiera, ¿eh? Hay religiones que dicen que Cristo sí fue un profeta. Lo máximo que dicen que fue un profeta. Sí fue un profeta, pero hasta fue como un ser humano, fue como cualquier ser humano, no como cualquier ser humano. Y no como cualquier profeta. Fue el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el mero mero, y le fue dada toda la autoridad. Amén. Todo el poder en el cielo y en la tierra. Y todos aquellos que tenemos cierta autoridad, por ejemplo, el presidente de la República es la máxima autoridad en la nación. El gobernador del estado es la máxima autoridad en el estado. El presidente municipal es la máxima autoridad en el municipio. Había en una ocasión una persona que iba mal, y aunque era un profeta,
profesionista, muy trabajador, muy inteligente, le iba mal, no podía salir de sus problemas financieros. Y Dios me mostró por qué traía ese problema este hombre. Si era un profesionista, muy trabajador, ¿verdad? Muy inteligente, una buena familia, tenía un negocio, un buen negociante. Entonces estaba difícil saber dónde estaba el error. Pero Dios me mostró que su problema era la autoridad, que no respetaba autoridad. Entonces yo le platicando con él, con bolitas, con manzanas, ¿verdad? Le dije, mira, Dios ha delegado su autoridad. Dios es la máxima autoridad. Y Dios ha delegado su autoridad. Le dije, en un trabajo, el patrón, el jefe, el dueño, es la máxima autoridad de ese negocio. Es la máxima autoridad, humana, pero superior, Dios. Ese jefe, ese patrón, ese dueño, su autoridad es Dios. Y le dije, la máxima autoridad es el dueño. ¿Estás de acuerdo? Dijo él, sí. Será dueño. Era dueño de su empresa. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Dije, en una familia, la máxima autoridad es el esposo. No quiere decir que la esposa no tenga autoridad y que no cuente, y que no pueda opinar, y que no pueda tomar decisiones. No quiere decir eso, ¿verdad? Pero la máxima autoridad es el esposo. Digo, ¿estás de acuerdo con ello? Dice, sí, es el esposo. El esposo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con ello? Sí. Bueno, digamos ya, después de bajarme varios ejemplos, le dije, y en una iglesia, la máxima autoridad es el pastor. ¿Sabe qué dijo él? Yo le dije, ¿estás de acuerdo? Dice, no, porque no era pastor, ¿verdad? Le digo, ¿estás de acuerdo? No, dice, aquí todos somos iguales. Digo, sí, todos somos iguales, todos tenemos ojos, nariz, cabello, bueno, algunos más, otros menos. Pero hay una autoridad en la iglesia y es el pastor. Y era el problema que él tenía. No respetaba la autoridad del pastor. Entonces él entendió y empezó a hacer caso a las instrucciones del pastor. ¿Verdad? Obedecer. La Biblia dice que obedezcamos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Ahora, nosotros como autoridad, tanto el dueño de una empresa, como el papá en una casa, como un pastor y cualquier persona que esté en autoridad, no es autoritarismo, ¿verdad? No debe ser prepotente. Una persona no debe ser prepotente. La autoridad es dada por Dios. En una ocasión yo no entendía bien cómo debía ejercer yo la autoridad, vamos a ponerle como pastor, y yo era muy regañón con las ovejas. Yo era muy regañón. Y hay ovejas que así les gusta, que los pastores sean regañones, ¿verdad? Y las iglesias están muy granotas, es que los pastores son muy regañones. Las iglesias les gusta que los traten así a regaños. Y cuando yo regañaba mucho, teníamos más gente. Y en una ocasión iba a meter una regañiza a un grupo de servidores. Les iba a meter una regañiza porque no estaban haciendo las cosas como les habíamos dicho.
Y yo les iba a meter unas regañizas. Y me vieron estaban como espantados. Y dijeron, vamos a orar, vamos a orar. Dijeron las personas, vamos a orar, vamos a orar. Y estaba como bufando. Estaba bien enojado y ya quería soltarles el regaño, ¿no? Ya quería soltarles el regaño. Y lo dijeron, tomamos de la mano, vamos a orar tomados de la mano. Y yo, ¿qué? Tomados de la mano, si yo ya me los quería agarrar cachetadas, ¿no? ¿Qué tomados de la mano? Que tomados de la mano, sí que me voy a golpear. Que tomados de la mano, que tomados de la mano. Vale, pues tomados de la mano. Y clarito me dijo Dios, fíjense qué bonito es, cómo se ejerce la autoridad. Por si alguien no sabe, Dios me dijo, cálmate, cálmate, me dijo Dios, shalom, shalom, cálmate. Dios me dijo, ¿qué así yo te trato? ¿Quién es su máxima autoridad? Dios. Y Dios me dijo, ¿qué así yo te trato? No. Segunda pregunta. ¿Quieres que así yo te trate? No. ¿Aprendemos por la buena o aprendemos por la mala? Es mejor que aprendamos por la buena. Entonces Dios me dio una gran lección, cómo ejercer nuestra autoridad con amor, con paciencia, con tolerancia. Dios da nuevas oportunidades. Nosotros a la primera ya queremos patear, golpear a la persona, gritar. No, sobre el lomo a la persona que está a tu lado, si puedes, y dile shalom, la paz de Cristo. La paz de Cristo. La autoridad que debemos tener es la de Cristo. Con amor, con paciencia, con tolerancia, con enseñanza. Miren, los consejos para papás. Uno debe ejercer disciplina sobre los hijos. Pero dicen que la disciplina debe empezar con educación. Lo primero de una disciplina, antes de golpear a un hijo, o de castigar a un hijo, o a un trabajador, o a un ciudadano, o a una oveja, antes de castigarla o disciplinarla, primero hay que enseñarla. Primero hay que enseñar a los hijos. Enseñarlos. Y el proceso de la enseñanza es, yo lo hago, la persona lo ve. Las veces que necesite para que aprenda lo que quiera. Las veces que se necesite. ¿Ya te fijaste bien? Si tienes preguntas. No, ya lo entendí. Muy bien. Ahora hazlo tú. El siguiente periodo es supervisión. Ahora hazlo tú. ¿Verdad? Y ya corregimos qué es lo que queremos que haga el trabajador, el ciudadano, el hijo, la hija, la oveja, la persona que está bajo nuestra autoridad, ya que entienden qué es lo que queremos, ¿verdad? Y como lo queremos que lo haga, entonces ya, si no quiero obedecer, ya rebeldía. Ya sabe cómo queremos que lo haga, ya le enseñamos, ya le corregimos.
Si un niño chiquito, ¿verdad?, tiene el vaso con agua, pues es torpeza, no es rebeldía. No es rebeldía. Pero si ya creció, ya está grande y agarra y nos tira el vaso del agua a la cara, ya son palabras mayores. Se castiga la rebeldía, no la torpeza, con amor. Y aún con eso, ejerciendo el amor. Entonces, ¿cómo debemos ejercer la autoridad como Él ejerce con nosotros? ¿Amén? Entonces hay un consejo para ejercer la autoridad. ¿Amén? No para lastimar. No es para hacer daño. Sí debe doler a la persona. No te voy a dar lo mismo. No que no te voy a dar de comer. O sea, no se castiga con no te voy a dar de comer, no. Si hay que darles de comer, quizá no lo que le gusta. No vas a comer, ahora vas a tener que comer esto. Pero con amor. Si así para que sea disciplina. Sí para que entienda. ¿Está bien? Bueno, ese es otro rollo. Dice, y cuando los discípulos vieron a Jesucristo, le adoraron también. Pero hubo algunos que dudaban. ¿Quién dudó? Tomás. Uno de los discípulos de Cristo dudó. ¿Por qué dudó Tomás? Porque faltó a 2 reuniones. Tomás faltó a 2 reuniones. Tomás dijo, que va a resucitar. Después de cómo murió, cómo se desangró, la golpiza que le pusieron, los latigazos que le dieron, la corona de espinas, la lanza en su costado, toda la sangre que derramó, hasta la última gota, ya lo último fue agua. Ya no tenía sangre, ya nada más agua. Ya fue lo último que le salió de Jesucristo. Entonces Tomás dice, no, que va a resucitar. Y en 3 días, que va a andar resucitando. Y Tomás dijo, yo hasta que no lo vea, no va a creer. Yo como Santo Tomás dije, hasta que no vea, yo no voy a creer. Hasta que no vea sus heridas, se cree que sus heridas fueron él. No va a creer. Pero eso vamos a ver cuando estemos con él. Pero dice que fue acá porque aquí se sostiene más. Bueno, aquí se sostiene más porque con los huesos de acá es más fácil que se desgarren por sus heridas y en sus pies. Dice, hasta que yo no vea sus heridas no voy a creer. Y Jesucristo se le apareció a Tomás y dijo, Tomás, ven. Y cuando vio a Jesucristo, le vio sus heridas, a lo mejor hasta le metió las manos. Sí son. Tomás dijo, dichosos son los ojos que te vieron. Está bien contento Tomás. Dichosos son los ojos que te vieron. Bienaventurados mis ojos que te ven. Y Cristo les dijo, más dichosos, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y la persona que está aquí, eres más dichoso que Tomás. Eres más dichoso que Tomás. Porque aunque no hemos visto físicamente a Jesucristo, un día lo vamos a ver con sus heridas, pero creemos en Él. Creemos en Él. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es la máxima autoridad? Jesucristo. En el cielo y en la tierra. Entonces, ahora ya como Cristo resucitado, hermanos, tiene todo el poder y toda la autoridad sobre nosotros.
Dice la palabra de Dios que Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor de los que viven, para ser la autoridad de los que viven. Jesucristo no nada más murió para salvarnos, también para ser nuestro Señor, nuestro Rey, para también que lo obedezcamos. Por eso es importante que estudiemos la Biblia, la conozcamos y la obedezcamos. Amén. Amén. Tenemos un compromiso con Dios, un compromiso con Jesucristo. El trabajo que Jesucristo tenía que hacer, Él ya lo hizo, para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, para que nosotros no tengamos que irnos al infierno el día que muramos, sino que vayamos a la presencia con Él, a la presencia de Dios con Él. Y para cuando Jesucristo venga a establecer su reino aquí en la tierra, nosotros también estemos con Él. Dice la Biblia, si sufrimos con Él, también vamos a reinar. Vamos a reinar con Jesucristo. Entonces es muy importante que obedezcamos a Dios, que obedezcamos a Jesucristo, amados. En este año, que queremos un año mejor, y el hermano que tiene mucha fe, con una unción de millonario, que si queremos llegarle a millonarios a fin de este año, pues vamos a tener que querer mucho a Dios, obedecerlo mucho a Dios. Amén. Amén. Seguir los consejos de Dios. Y si Dios nos bendice con eso, no lo hacemos por el dinero, por ser millonarios. Una persona dijo, pues ya somos. Sí, espiritualmente ya somos millonarios. Pero también Dios quiere que tengamos, nos vaya bien en lo material. Amén. Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjese, el deseo de Dios es que nos vaya bien en todo, no nada más en una cosa, en todo, en la salud, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la familia, en los negocios, con los parientes, con los vecinos, con el gobierno, con los trabajadores, en todas las áreas. Estemos bien, ese es el deseo de Dios. Pero dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperemos también en nuestra alma, en nuestro espíritu, que oremos, que leamos la Biblia y lo obedezcamos. Amén. Y dice la palabra de Dios, por tanto, miren lo que nos manda hacer Jesucristo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Con esto ya vamos a terminar, hermanos, para que no se desesperen. Si alguien hambre, ya estamos echándonos una comidita espiritual primero. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ya estamos por terminar este alimento espiritual. Por tanto, dice Jesucristo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan seguidores de mí. Hablemosle a nuestros parientes, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a los compañeros del trabajo, de la escuela, que vayamos y les hablemos de Cristo. Ahora, la primera cosa para hablarles es con nuestra vida. Nuestra vida va a hablar más que nuestras palabras. Nuestra vida va a hablar más que las palabras. ¿Verdad? Ahora, no tenemos que esperar a ser perfectos para hablarle a alguien. Digo, no, pues que yo todavía fallo. Pues ya que sea perfecto, sí, ya les voy a hablar. No, pues, perfectos vamos a ser con Dios. Batallamos aquí en la tierra, pero vamos mejorando. Vamos mejorando. Y les hablamos de Cristo.
y nuestra vida, ¿verdad?, pues va a convencer. Nuestro cambio de vida, no que seamos perfectos, pero si van a ver, no, yo sí he visto, van a decir, sí, yo sí he visto que has cambiado. Sí, yo sí he visto que estás cambiando. Eso nos va a convencer. Entonces, vayamos, llegamos discípulos a todas las naciones, a todas las personas, ¿verdad?, a desconocidos también. Y podemos empezar con nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, y si el Señor lo permite, a otras naciones. Madre, ya está viniendo a dar testimonio a otra nación, a otras naciones. Gloria a Dios. Dice la Biblia, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, más o menos un mes, vamos a calcular un mes, vamos a tener bautizos aquí en la iglesia. La pila la estamos preparando ya, con agua calentita, agua limpia, ya, y vamos a bautizar aquí. Si alguien no se ha bautizado, pues es candidato para bautizarse. Si alguien ya se bautizó, pero dice, hermano, es que yo me bauticé, pero no le entendí. Me metí al agua nomás, como dijo una niña, porque quería nadar. Porque quería nadar. Si no entendió por qué se bautizó, es candidata para bautizarse otra vez. ¿Ah? Ahora, si sí le entendió por qué debe bautizarse, y se bautizó, como dice la palabra de Dios aquí, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien se bautizó así, está bien, está correcto. ¿Ya? En nombre del Padre, del Hijo, y ya grande, y ya grande. Porque hay que se bautizar. A mí sí me bautizaron, pero de bebé. Primero, los bebés no se bautizan. El requisito para ser bautizado es ser un discípulo de Cristo, un creyente de Cristo. Y un bebé pues todavía no ejerce su raciocinio, exacto. Es que se me olvida el español con el hebreo. ¿Ya? Un niño todavía no ejerce su raciocinio. Un bebé tiene que ya estar, persona que ya ejerce su raciocinio, ya sabe lo que es el bien y el mal, ya decida por Jesucristo. Pues si a los 8 años ya razona y entiende todo, adelante. Pero hay quien llega a 80 y todavía no. ¿Ya? Pero si a los 8 años ya entiende, listo. Sí, hay jovencitos. Fue presentación nada más antes. Sí, a los bebitos se les presenta nada más en la iglesia. A un bebé se le ofrece a Dios, pero no se bautiza. Algunas iglesias o religiones les echan agua en la cabeza, ¿no? Pero eso es echar agua. La palabra bautizo quiere decir sumergir, meter al agua. Meter al agua. Y si alguien echaba nada más así agüita en la cabeza de chiquito, o a lo mejor ya de grande, pues no lo bautizaron, nada más le echaban agua en la cabeza. El bautizo es meterlo al agua, ¿verdad?, por inmersión. Ahora, nosotros, Dios nos va dando entendimiento y revelación para comprender más su palabra, y comprendiendo su palabra. Y yo fui bautizado a la edad de 19 años. Recién había entregado yo mi vida a Jesucristo por un misionero americano.
un misionero americano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una alberca. Yo fui bautizado en una alberca. El Señor nos permitió hacer un viaje a Israel y llegamos al río Jordán, donde Jesucristo fue bautizado. Y yo estaba viendo allí, llega mucha gente a bautizar, ya como, ¿cuántos? En estas fiestas, y empieza el calor en Israel también, y había muchos bautizados por pastores, muchos turistas, muchos pastores cristianos bautizando. Y yo me quedé viendo nomás, yo estaba viendo nomás. Yo no iba a viaje de turista, yo fui a ver unos parientes allá. Y pues me quedaban viendo a mí que yo no estaba vestido de bautizo, porque allá alquilan unas togas blancas para bautizarse, y yo estaba con mi ropa normal, pero muy interesado. Entonces me acercó un pastor cristiano y me dijo: ¿te quieres bautizar? Ellos están bautizando en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos nos dice que eran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo. Porque es el mismo Dios. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Entonces me explicó todo eso, me explicó, yo lo entendí, y me dijo: ¿te quieres bautizar en el nombre de Jesucristo? Y dije: sí. ¿Y en el río Jordán? Sí. Fui bautizado con mi ropa que llevaba. Me sequé ahí a la salida, estuve esperando el sol para secarme con toda mi ropa. Y yo bien contento, porque había entendido el bautizarme en el nombre de Jesucristo. Más adelante conozco un rabino creyente en Jesucristo que estaba bautizando en el nombre de Yahshua HaMashiach, el nombre original de Jesucristo, el nombre hebreo. Jesucristo es un nombre griego. La Biblia la tradujeron del hebreo, del arameo, al griego. Y en castellano le pusieron Jesús, Jesucristo. Pero el nombre original es Yahshua HaMashiach, el Mesías. Y me explica el rabino bien eso. Y me dice: ¿te quieres bautizar en ese nombre? ¿Qué harían ustedes, hermanos? Y en el río Jordán, cuando sea, que haya, el requisito es que haya mucha agua, que haya agua donde nos podamos sumergir, donde ya vamos a meternos. ¿Nosotros nos tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Nosotros? Bueno, así fueron bautizados, si es que ya se bautizaron. Así bautiza la iglesia cristiana. Pero hay quien ya tiene más revelación y entendimiento de esto, sabe que ese nombre es Jesucristo. ¿Ya? Pero si se quiere ir más a la raíz, es Yahshua HaMashiach. Entonces yo, para no tener problemas, cuando yo bautizo, yo les digo así: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. A ver, porque si alguien dice: ¿te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. ¿Te bautizaste en el nombre de Jesucristo? Sí. ¿Te bautizaste ya en el nombre de Yahshua HaMashiach? Sí. Gloria a Dios. Amén.
Aunque si se fue una persona al cielo y no sabía esto, el bautismo no salva, pero sí es un acto de obediencia a Dios. Si alguien no sabía, no entendía, y aún si no se bautizó, se va a ir al cielo. A menos de que ya fue totalmente arrepentida, yo no quiero obedecer a Dios, porque quién sabe cómo es para ir. Pero sí es importante que nos bauticemos. Entonces, dentro de un mes váyase preparando para ser bautizado. A ver, ¿dónde? Si todavía está por acá, bienvenida. Se trae nada más un cambio de ropa, una blusa de color, un short, un pantalón de color, y al agua. Amén. Y la bautizamos. Y la preparamos también. Entonces, más o menos es lo que se hace. Por ejemplo, mi hijo Jorge fue bautizado, le puso el pastor allá en México, pero Jonathan, y entonces decían que podía ser bautizado por fe. A él No le pusieron nada. él por fe fue. Bueno, estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que piense la organización, el pastor, y otra cosa es lo que diga la Biblia. ¿Cuál es la máxima autoridad para nosotros? La palabra de Dios. La máxima autoridad es Dios. Lo que piense fulanito, sutanita, tal organización, tal religión, pues es secundario. Tenemos que obedecer a Dios. Entonces, hay que bautizar, los hermanos, dentro de un mes. Váyanse preparando. Y ya con eso terminamos. Dios nos manda a ir y a hacer discípulos, a bautizar a la gente y a enseñarles todas las cosas que Dios nos ha mandado. Lo que Dios nos va enseñando, enseñémoslo a otros. Hagamos discípulos. Amén. No nada más nos ganemos para Cristo. Hay que ver que se bautice. Y no hay que dejar nada más que se bautice. Hay que seguirles. Es como si nos dieran un discípulo, un hijo, una hija, a quien aprender, a quien cuidar, hasta que se aprendan lo que Dios nos enseña. Y que esas personas también hagan lo mismo. Hagan discípulos, hagan que se bauticen y les enseñen lo que Dios les enseña. ¿Está bien, hermanos? Dice al final de este verso 20: enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo va a estar con nosotros espiritualmente, y un día va a venir físicamente a estar con nosotros. Ahorita está espiritualmente, porque no lo podemos ver. Aquí está. Aquí está. Gloria a Dios. Nos vamos a preparar un canto para orar a Dios, y vamos a orar al Señor.